Todos los 20 de noviembre tenemos de parte de la UNICEF la celebración del Día Universal del Niño. Esto obviamente siempre con las demandas respectivas del cuidado de la infancia, del derecho al acceso a la educación, a la estabilidad familiar, económica, etc. La pregunta aquí en este Día Universal del Niño, que es esencialmente promovido por la UNICEF, ¿cómo puede este tipo de organismos, obviamente de las Naciones Unidas, tener este mensaje y no recaer en una hipocresía cuando son esos mismos organismos que están promoviendo libros que politizan el ideario de las infancias a través de encasillarlos en pensamientos ideológicos que no son seculares, sino que los tienden a la ideología de género, a el feminismo, las perspectivas de género y sobre todo a la hipersexualización de sus educaciones? Los niños hoy, si de las Naciones Unidas dependiera, no estarían viendo una educación sexual objetiva, sino que con una perspectiva de corte ideológico tendiente a la ideología de género. En ese mismo sentido, y bajo estos parámetros, es importante cuestionarnos si es que vamos a dejar a merced de las Naciones Unidas el cuidado de estas infancias. En el Día Universal del Niño, así como el Día del Niño en México y en los respectivos países, es importante esta reflexión de si es que los padres van a permitir esta cesión de las responsabilidades educativas para con organismos internacionales que están implantando una agenda y que hacen de todo menos velar por los derechos verdaderamente esenciales para los niños. Es importante verlo como en situaciones como las del PIN parental. Todos estos organismos de izquierda, a lo mejor no de manera directa en el caso de que hablemos de las Naciones Unidas, pero sí de organismos que se dicen defensoras de derechos, que inhiben la aseguranza de este derecho fundamental establecido en diversos tratados, que es el derecho primario, el derecho fundamental del padre a elegir el tipo de educación que a su niño se le va a impartir. Y esto no es de corte negacionista, como muchas agrupaciones han querido manejar, que es que a raíz de usar el término conservador como un peyorativo, todas estas padres conservadores, cuando es en realidad mero sentido común, están impidiendo que se le imparte educación a sus hijos, cuando por ejemplo estas iniciativas del PIN parental están enfocadas a evitar que se implanten enseñanzas que estén fuera del marco científico. Es decir, esta práctica evita que se esté enseñando a los niños cualquier educación fuera del marco del propio temario, que pueda ser una educación subjetiva, no apegado al marco científico. Esta misma política, por ejemplo, en países de Europa Oriental, donde bien la religión puede estar estrechamente relacionada con la educación, una familia de corte atea, agnóstica o de alguna otra denominación religiosa estaría siendo apoyada por este tipo de agrupaciones que hoy se aferran a tratar de desprestigiar estas medidas. ¿Por qué? Porque si bien en este contexto, en el contexto de Occidente y en el contexto en particular del que estamos hablando de México, estas agrupaciones que desprecian a los niños usándolos como meros sujetos políticos, ideologizándolos, hipersexualizándolos, tratando de inhibir su propio pensamiento, valga la redundancia, propio de la infancia infantil, si quieren usar a los niños, aunque desprecien el concepto de la familia, para poder usarlos en un futuro como esos peones que seguirán sirviendo a sus intereses partidarios. Entonces, en este contexto del Día Universal del Niño, impulsado por la UNICEF, es importante cuestionarnos si es verdaderamente Naciones Unidas y la UNICEF, particularmente la UNICEF, un buen organismo capaz de defender los valores y los derechos que los niños tienen. Es en el sentido que el llamado absolutamente es para poder salvaguardar los verdaderos derechos de los niños, poder salvaguardar su inocencia, porque la inocencia poco dura en esta vida y eventualmente habrán de afrontarse a este escenario donde de manera aún más corta quieren arrebatárselo de parte de estos grupos que, además de despreciar a la familia y de, por tanto, despreciar este concepto, quieren arrebatar la infancia de los niños.
seguramente la UNICEF, que promueve toda esta ideologización. No es el organismo más correcto para poder defenderlos. Y eso está en cada padre de familia, poder hacer esta acción para defender a sus hijos. Y esta es la invitación a la que quiero llegar hoy. Muchas gracias.